Bienvenidos a mi canal. Hoy exploraremos la fascinante figura de Anubis, el dios egipcio de la momificación y la otra vida. Anubis es el dios egipcio de la momificación y la otra vida, así como el dios patrón de las almas perdidas y los desamparados. Es uno de los dioses más antiguos de Egipto, que muy probablemente se desarrolló a partir del dios chacal anterior y mucho más antiguo, Bepu-Abet, con el que se lo suele confundir. La imagen de Anubis se puede ver en las tumbas reales desde la dinastía y de Egipto, en torno a 3150 a 2890 AC, pero no hay duda de que ya se había desarrollado un culto antes de este periodo para que se lo invocara en las paredes de las tumbas por protección. Se cree que se desarrolló en respuesta a los perros salvajes y los chacales que escarbaban en las tumbas recientes en algún momento durante el periodo predinástico de Egipto, en torno a 6000 a 3150 AC, ya que los egipcios creían que una poderosa deidad canina era la mejor protección contra los perros salvajes. Se lo representa como un animal canino negro, un híbrido de chacal y perro con orejas puntiagudas, o como un hombre musculoso con cabeza de chacal. Se eligió el color negro por su simbolismo, no porque los perros o los chacales egipcios fueran negros. El negro simbolizaba tanto la descomposición del cuerpo como la tierra fértil del Valle del Nilo, que representaba la regeneración y la vida. Por lo tanto, este poderoso perro negro era el protector de los muertos y se aseguraba de que recibiesen lo debido en el enterramiento, además de acompañarlos en la vida tras la muerte para ayudarlos con la resurrección. Antes del ascenso de Osiris durante el Imperio Medio, 2040 a 1782 AC, Anubis era conocido como el primero de los occidentales, que quería decir que era el rey de los muertos, ya que occidentales era el término egipcio para las almas de los difuntos en la otra vida, que quedaba hacia el oeste, en dirección al ocaso. En este papel, estaba asociado con la justicia eterna y mantuvo esta asociación después, incluso tras ser reemplazado por Osiris, que recibió el título honorario de primero de los occidentales. Anteriormente, Anubis había estado considerado como el hijo de Ra y Esat, asociada con Hathor, pero tras ser asimilado en el mito de Osiris, se consideraba que era hijo de Osiris y su cuñada Neftis. Es la deidad egipcia que antes aparece en las paredes de las tumbas y a la que se invocó primero para pedir protección de los muertos, y a menudo aparece cuidando del cadáver del rey, presidiendo sobre los ritos de momificación y los funerales, o de pie junto a Osiris, Tot u otros dioses mientras se pesaba el corazón del alma en el salón de la verdad en la otra vida. Una imagen popular de Anubis es la de un hombre de pie o de rodillas, con cabeza de chacal, sujetando la balanza dorada en la que se pesaba el corazón del difunto contra la pluma de la verdad. Su hija es Kebeut, o Kabechet, que lleva agua fresca a las almas de los muertos en el salón de la verdad y consuela a los recién fallecidos. La asociación de Anubis con Neftis, conocida como la amiga de los muertos, y Kebeut enfatiza su papel duradero como protector de los muertos y guía de las almas en la otra vida. Nombre y papel dentro de la religión. El nombre Anubis es la forma griega del egipcio Anpu, o Inpu, que quería decir pudrirse, que da a entender su pronta asociación con la muerte. Tenía muchos epítetos aparte de primero de los occidentales, también era conocido como Señor de la Tierra Sagrada, en referencia al área del desierto donde se emplazaban las necrópolis, el que está sobre la montaña sagrada, en referencia a los acantilados en torno a una necrópolis u otra donde se congregaban los perros salvajes y los chacales, gobernante de las 9 reverencias, que se refiere a la frase usada tradicionalmente para los enemigos de Egipto, que se representaban como 9 cautivos inclinados frente al rey, el perro que se traga millones, una simple referencia a su papel de Dios de los muertos, Señor de los secretos, ya que sabía lo que venía tras la muerte, el que está en el lugar del embalsamamiento, que indicaba su papel en el proceso de momificación, y el primero de la cabina divina, en referencia a su presencia en la cabina de embalsamamiento y la cámara funeraria. Tal y como dejan claro estos epítetos, Anubis era una deidad central en todos los aspectos de la experiencia mortal de la gente en su papel de protector, e incluso acompañaba al alma tras la muerte como juez justo y guía. La experta Geraldine Pench hace un comentario sobre esto, diciendo que Anubis ayudaba a juzgar a los muertos, y él y su ejército de mensajeros estaban encargados de castigar a aquellos que profanaban las tumbas u ofendían a los dioses. 104. Se ocupaba especialmente de controlar los impulsos de aquellos que querían sembrar discordia o se aliaban con el caos. Pinch escribe:
Una historia escrita en el primer milenio AC habla de cómo el malvado dios Set se disfrazó de leopardo para acercarse al cuerpo de Osiris. Anubis lo atrapó y lo marcó por todo el cuerpo con un hierro ardiendo. Así es como el leopardo adquirió sus motas, según la leyenda egipcia. Después Anubis despellejó a Set y se puso su piel sangrienta a modo de capa como una advertencia para los malvados. Para entonces, se decía que Anubis comandaba un ejército de demonios mensajeros que infligían sufrimiento y muerte. 105. En el periodo arcaico, en torno a 3150 a 2613 AC, y el Imperio Antiguo, en torno a 2613 a 2181 AC, Anubis fue el único señor de los muertos y el juez por derecho propio de las almas, pero a medida que el mito de Osiris se fue haciendo cada vez más popular, este segundo dios se fue apropiando de más y más de los atributos de Anubis. Sin embargo, Anubis siguió siendo un dios popular, así que fue asimilado dentro del mito de Osiris. Esto se logró deshaciéndose de su anterior parentesco y su historia y haciendo que naciera del idilio entre Osiris y Neftis. Según esta historia, Neftis, la esposa de Set, se sentía atraída por la belleza de Osiris, el hermano de Set, así que se transformó para aparecérsele como Isis, la esposa de Osiris. Osiris se acostó con Neftis y ésta quedó embarazada de Anubis, pero lo abandonó poco después de nacer por miedo a que Set descubriera la infidelidad. Isis descubrió la aventura y fue en busca del niño y, cuando lo encontró, lo adoptó como si fuera suyo. Set también descubrió la aventura, y esto se expone como parte del motivo de que asesinara a Osiris. Tras su asimilación en el mito de Osiris, Anubis se veía regularmente como el protector de Osiris y su mano derecha, que cuidó del cuerpo del dios tras su muerte, supervisó su momificación y ayudaba a Osiris a juzgar las almas de los muertos. Anubis se invocaba a menudo, tal y como demuestran los amuletos, los murales de las tumbas y las obras escritas, para pedir protección y venganza. Se lo invocaba especialmente como un poderoso aliado para hacer funcionar las maldiciones o para defenderse de las mismas. Aunque Anubis está muy bien representado en el arte a lo largo de la historia de Egipto, no tiene un papel especialmente importante en muchos mitos. Su papel como señor de los muertos, antes de su asimilación en el mito de Osiris, era estático, ya que solo llevaba a cabo una función solemne que no daba pie a la elaboración. Como protector de los muertos, que inventó la momificación y la preservación del cuerpo humano, parece que se consideraba que estaba muy ocupado como para involucrarse en la clase de historias que se contaban sobre los demás dioses egipcios. Las historias sobre Anubis todas son del estilo de la que presentábamos de Geraldine Tench. La adoración del dios. Los sacerdotes de Anubis eran hombres y a menudo llevaban máscaras del dios hechas de madera para los rituales. El centro de culto del dios estaba en el Alto Egipto, en Sinópolis, la ciudad del perro, pero había santuarios dedicados a él por todo el país y se lo veneraba en todas partes de Egipto. El experto Richard H. Wilkinson escribe: la capilla de Anubis en el templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari puede que fuera una continuación de un santuario anterior del dios en aquella zona, y es un ejemplo excelente de la importancia continua del dios mucho después de su asimilación en el culto de Osiris. Como se decía que había preparado la momia de Osiris, Anubis se convirtió en el patrón de los embalsamadores, y en la necrópolis de Memphis había un área asociada con los embalsamadores que parece que se convirtió en un punto importante del culto de Anubis en el periodo tardío y la época ptolemaica. Los arqueólogos modernos han dado en llamarlo el Anubeion. Conocemos las máscaras del dios, y los sacerdotes que representaban a Anubis en la preparación de la momia y en los ritos funerarios puede que llevaran estas máscaras de cabeza de chacal para personificar al dios. Ciertamente sabemos que se utilizaban en las procesiones, ya que se puede ver en representaciones y se menciona en textos tardíos. Las muchas representaciones en 2 y 3 dimensiones de Anubis que han sobrevivido en contextos funerarios atestiguan la gran importancia del dios en este aspecto de la religión egipcia, y los amuletos del dios también eran comunes. A pesar de que no tiene un papel principal en la mayoría de los mitos, tenía una popularidad inmensa, y al igual que muchas otras deidades egipcias, pasó de un periodo a otro gracias a su asociación con los dioses de otros países. Los griegos lo asociaron con el dios Hermes, que guiaba a los muertos a la otra vida y, según la egiptóloga Salima Ikram, Anubis se asoció con Caronte en el periodo grecorromano y con San Cristóbal en la época primitiva del cristianismo.
Es probable que Anubis se represente como un supercanino, un ser que combina los atributos más destacables de varias clases de caninos, en vez de ser simplemente un chacal o un perro. Este supercanino le proporcionaba a la gente la seguridad de que su cuerpo sería respetado en la muerte, de que su alma estaría protegida en la otra vida y de que tendría un juicio justo por lo que había hecho en vida. Estas son las mismas garantías que busca la gente hoy en día, y es fácil entender por qué Anubis fue un dios tan popular y duradero. Su imagen es una de las más reconocibles de entre todos los dioses egipcios, y las réplicas de sus estatuas y de los murales de las tumbas siguen siendo populares, especialmente entre los dueños de perros, incluso en la actualidad. Anubis, el guardián de las almas, continúa siendo un recordatorio de la conexión entre la vida, la muerte y la búsqueda de seguridad en el más allá. Su legado perdura, resonando. Si te gustó el video, suscríbete para más historias.